Mi grupo está conformado por Carolina Rodríguez, Angélica Polo y quien les habla, Valentina Ruiz. Y a nosotros nos correspondió el tema de los sensores de presión. Entonces, un sensor de presión es conocido como un dispositivo o transductor que transforma una magnitud de presión mecánica que ingresa al elemento de control en una señal eléctrica de salida. Y esta es medida ya sea en amperios de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 5 voltios. Los sensores de presión se utilizan comúnmente para monitorear las presiones de diferentes procesos industriales y en modo general se utilizan para monitorear la presión de vapor o también para controlar una válvula para que mantenga el flujo o la presión en un valor regulado o en un nivel constante. Otro uso común es monitorear el nivel de un líquido en un tanque y finalmente se utiliza junto con la instalación de filtros, ya que las obstrucciones de los filtros generan una presión diferencial y conocer esta presión a la entrada y a la salida del filtro permite determinar si el filtro se encuentra taponado. A pressure sensor simply monitors this pressure. So how does a pressure sensor work? In a nutshell, it converts the pressure to a small electrical signal that is transmitted and displayed. These are also commonly called pressure transmitters because of this. Two common signals that are used is a 4 to 20 milliamp signal and a 0 to 5 volt signal. Most pressure sensors work off of the piezoelectric effect. This is when a material creates an electric charge in response to stress. The stress is usually pressure, but can be twisting, bending, vibrations. The pressure sensor detects the pressure and can determine the amount of pressure. Pressure sensors need to be calibrated, so it knows what voltage or milliamp signal corresponds to what pressure. This is a basic zero and span calibration, or minimum and maximum, which is a common job for maintenance personnel. In the RealPARS video, what is sensor? Bueno, con respecto a la clasificación, se tienen diferentes clasificaciones, sin embargo la más importante lo que es el tipo de medidas de presión, donde se clasifican en tres importantes, que son la presión manométrica, en donde se mide en una referencia de presión atmosférica. Por lo tanto, si la presión está abajo de una presión atmosférica, va a arrojar un valor negativo, lo cual va a tener, digamos que, alteraciones y problemas en este sensor. Otra sería la presión absoluta, la cual mide mediante el frente de una presión de vacío absoluto, la cual pues es una presión baja la presión atmosférica. Por lo tanto, son presiones muy bajitas las que mide este tipo de sensor. Con respecto a la presión diferencial, tenemos, como su nombre lo dice, una diferencia de presión entre la presión medida con respecto a una diferencia. También se puede dar una clasificación con respecto a la tecnología para detectar la presión, que se puede dar entre 5 dispositivos principalmente, que ya veremos más adelante con detalle. Bueno, en cuanto a los tipos de sensores, el sensor de tipo FUERE es uno de los más conocidos. Es también conocido como un sensor elástico y son dispositivos cerrados que se conforman de una sola pieza. Poseen pliegues formados por tubos delgados y son utilizados para presiones de bajas a intermedias. Se clasifican según la presión de referencia, si es atmosférica, absoluta o diferencial, y a su vez esto también se puede agrupar como tipos de equilibrio de fuerza o equilibrio de movimiento. En cuanto a las condiciones de diseño, la presión de diseño va de 172 kilopascales cuando se trata de un tipo de equilibrio de movimiento y 2600 para cuando se trata de equilibrio de fuerzas. También se puede encontrar hasta un rango de 41.000 kilopascales cuando se tratan de fueles tipo dobles.
Su temperatura de diseño va hasta 100 grados Celsius y generalmente esos materiales de construcción pueden ser de latón, acero inoxidable, bronce, cobre y demás. Por lo que es necesario tener cuidado de no usar fluidos corrosivos. Su funcionamiento inicia cuando la presión del sistema se aplica al volumen interno del fuelle y a medida que varía la presión de entrada que viene el proceso, el fuelle se expandirá o se contraerá, de manera que este volumen se contrae proporcionalmente a la presión aplicada sobre el dispositivo. Y en el extremo del fuelle se encuentra conectado un conjunto de varillaje mecánico en el que se detecta la variación de la presión eso puede ser mediante una aguja indicadora o un dispositivo LVDT, un transformador diferencial variable lineal, el cual es un dispositivo que convierte el movimiento en señal eléctrica. Es decir, que a medida que se mueven los fuelles, se genera la señal eléctrica. Una de las ventajas de este tipo de sensores es que tienen un costo económico, varía de 150 a $500 para cuando la terminación es de indicadores de interruptores o de 800 a 2000 para controladores que tienen transmisor directo. In these sensing applications, the bellows expands or contracts in response to an applied pressure, and as the bellows move, directly or indirectly actuates an indicator or switching element. Metal bellows work really well in these applications because of their linear response to pressure, though it's important to size the bellows so that their working range corresponds to your application pressures. To do that, you need to pay attention to the number of convolutions, the wall thickness, and the outside diameter. These factors determine the bellow's mean effective area and pressure response. You can learn more about the uses for metal bellows in our latest application guide. Download it now at signanetics.com. Bueno, aquí se tienen dos ejemplos de los fuelles en los que se utiliza un mecanismo de equilibrio de movimiento. El sensor de presión absoluta se utiliza cuando se va a detectar con dos elementos de fuelle, uno para medir y el otro se utiliza como referencia. El elemento de referencia se encuentra al vacío y está completamente sellado, mientras que el otro elemento de fuelle es el que está conectado al proceso. Entonces, un aumento en la presión del proceso hará que el fuelle de medición se extienda y esto resulta a un aumento en la lectura de la señal eléctrica. Y los sensores de presión atmosférica se utilizan con un resorte para mejorar la precisión. El interior del fuelle está abierto a la atmósfera y el exterior está expuesto a la presión del proceso, como se observa en la imagen. Entonces, el resorte se comprime por la presión del proceso, que está forzado en el extremo inferior del fuelle. Tipo Burdon, estos sensores se utilizan para la medición de presiones de medias altas utilizando referencia atmosférica. Se pueden diseñar en forma de tubo DC, helicoidal y espiral, como se muestra en la figura. Entonces, el elemento de tubo DC se diseña enrollando un elemento tubular para formar un segmento que sea circular y su funcionamiento consiste en que la presión del proceso se encuentra conectada en el inferior del extremo del tubo, mientras que el otro extremo de la otra punta está completamente sellado. Y debido a la diferencia entre los radios interior y exterior, hace que el tubo tienda a enderezarse cuando se aplica la presión y este movimiento generado es el que se convierte en la señal de respuesta. Luego el elemento helicoidal se diseña enrollando el tubo varias vueltas como formando una hélice y el de espiral se forma enrollando 2 o 3 vueltas en una espiral sobre un mismo eje. De la misma forma, su funcionamiento se basa en que cuando estos elementos están presurizados, la sección transversal de los mismos tiende a volverse más circular, lo que hace que comiencen a enderezar su forma.
En cuanto a las condiciones de diseño, la presión de diseño varía de 690.000 kilopascales a 316 grados Celsius y los materiales de construcción generalmente son acero inoxidable, bronce, cobre, acero aliado, entre otros. Finalmente, su rango intervalo mínimo de operación va de 100 kilopascales y el máximo de 690.000 kilopascales. Bueno, con respecto a este tipo de sensor de diafragma, su principio fundamental está basado en lo que es la deformación elástica, en donde este diafragma está en una caja o en una cápsula, en donde pues tiene diferentes configuraciones respectivo a la presión que se vaya a medir. Digamos que el principio fundamental es la diferencia de presión entre la presión que entra con respecto a una presión de referencia que está dentro de este sensor. Como podemos ver en la imagen, a lo que se aumenta esta presión, realiza una deformación en este diafragma, lo que mueve lo que es el vástago y realiza posteriormente lo que es la medición. Como podemos ver, este diagrama es un diagrama muy fundamental del diafragma, no más. Con respecto a los diseños y los costos, tenemos aquí unas condiciones de diseño según las distintas presiones. Se mide más que todo rangos en presiones atmosféricas o las absolutas. También tenemos lo que es el diseño de temperatura con respecto a los diferentes materiales con los cuales está fabricado este sensor. Tenemos ya sea bronce, acero inoxidable o entre otros. Tenemos aquí lo que es la inexactitud, que va entre un rango de 0.1 al 1% intervalo, y algunos costos con respecto a su funcionamiento, o digamos que algunas partes de estos sensores, ya sean indicadores e interruptores, transmisores y lo que son los controladores directos. Con respecto a otro diseño, tenemos lo que es una ecuación con respecto a la deflexión en el centro del diafragma, donde tenemos aquí unas variables que son importantes como la constante de elasticidad, el número de cápsulas, la presión aplicada, la presión inicial, el diámetro del diafragma o el espesor de la pared en el cual se encuentra este diafragma. También según la clasificación se encuentra según su construcción o funcionamiento, que está dividida en dos principales, que es la fuerza equilibrada y el movimiento equilibrado. La presión utilizada también es importante, se utilizan dos más que todo, que es la presión atmosférica y la presión absoluta o llamada también de vacío. Con respecto a esta presión absoluta, tenemos aquí lo que es el equilibrio de movimiento, en donde este sensor se basa más que todo expuesto a una presión absoluta, donde tenemos aquí lo que es un elemento capsular que depende de la presión en la cual entra y este realiza una longitud respectiva que digamos que se transmite su movimiento a partir de esta longitud y realiza la medición correspondiente. Este pasa a través de un fuelle o llamado sello también. Tenemos aquí lo que son los rangos de presión, bajos o amplios. De la misma manera tenemos aquí que este sensor más que todo mide una lectura local. A diferencia del equilibrio de fuerza, que es el otro sensor que vemos en el otro costado, tenemos aquí que tiene un elemento principal que es un transmisor, por lo tanto pues no tiene digamos que la capacidad de dar una indicación directa de esta presión. Realiza pues como su nombre lo dice a partir de la fuerza que entra esta presión, realiza con un transmisor la fuerza de la cápsula y da la medición. Otros tipos se basan según la presión atmosférica, en donde pues están expuestos a esta presión atmosférica cada uno de estos sensores. Tenemos como principal el sensor de presión de equilibrio de movimiento, con esta referencia atmosférica, el cual pues está equilibrado
con el resorte y la deformación que aparece en el diafragma, y con respecto a esta presión que entra horizontal, que está expuesta horizontalmente a la presión atmosférica. En el otro tenemos lo que es el sensor de diafragma anidado, en donde presenta esta configuración del diafragma anidado, en donde entra la presión a un vacío y se equilibra con esta presión atmosférica. Tenemos aquí lo que es el diafragma slack, el cual está equilibrado por este resorte que se presenta, y de la misma manera pues tiene pues está expuesta a esta presión atmosférica. Tenemos aquí lo que son los sensores de vacío, que es otro tipo. Como su nombre lo dice, pues son sensores las cuales miden la presión de vacío, que es la baja a la atmosférica, la presión atmosférica, por lo cual pues mide, digamos que gases muy, muy bajos, casi en ausencia de gas. Esto permite también que pues se utilicen propiedades importantes en el entorno, como son la conductividad térmica, la ionización, entre otras. El proceso fundamental se encuentra basado en la deflexión mecánica y realiza pues esta deflexión mecánicamente este sensor. Bueno, por otra parte tenemos los sensores electrónicos, que estos se subdividen en varios tipos. El primero son los de deformación o galgas extensiométricas, que son sensores cuya resistencia eléctrica varía por una fuerza que se le aplique. Entonces, su principio de funcionamiento se basa en la propiedad de algunos materiales semiconductores y conductores, con la cual su resistencia eléctrica varía cuando se le aplica una fuerza de tensión o compresión. Entonces, cuando se utiliza este tipo de sensores, las variaciones de temperatura del proceso deben compensarse. Esto es debido a que una variación en la temperatura puede ocasionar que el material se expanda o se contraiga. Entonces, debido a que la variación en la resistencia eléctrica es muy pequeña, debe utilizarse instrumentación muy precisa para poder determinar este cambio en la resistencia. Un ejemplo son los puentes de Weinstein. Entonces, el rango de estos sensores es de 750 pascales a 1400 megapascales. Las temperaturas de funcionamiento pueden estar entre menos 54 a 121 grados Celsius y los costos van de 10 a 100 dólares. En la figura número 13 se puede observar un diagrama de este tipo de sensores, donde el diafragma se desvía según la presión del proceso. Entonces, esa fuerza es transmitida por el elemento de resorte, que a su vez causa un movimiento en los postes que tienen los cables resistivos. Lo que hace es que la deformación va aumentando en dos de los devanadores mientras disminuyen los otros dos, que mediante o actuando como un puente de Weinstein proporcionan una salida en milivoltios, que es una función lineal de la presión del proceso. Las ventajas de estos sensores es que son muy precisos, tienen un amplio rango de presión y son económicos. La desventaja es que son sensibles a la temperatura. También tenemos los transductores de capacitancia. Entonces, el principio de funcionamiento es la medición del cambio en la capacitancia resultante del movimiento de un elemento elástico. El elemento elástico, por lo general, en la mayoría de los diseños, es un diafragma de acero, pero también puede ser un elemento de cuarzo recubierto en un metal. Entonces, el rango es de 0.08 kilopascales a 35 megapascales. Las temperaturas de funcionamiento van de 32 a 74 grados Celsius. Los costos pueden variar de 1.000 a 4.000 dólares y la precisión es de más o menos 0.1 a 0.2%. Por otra parte, tenemos los transductores potenciométricos, en el cual un cambio en la presión del proceso mueve la varilla de conexión sobre un potenciómetro de precisión que convierte la presión en resistencia eléctrica. El rango de presión es de 35 kilopascales a 70 megapascales. Las temperaturas de funcionamiento pueden variar de 0 a 149 grados Celsius, los costos varían de 300 a 500 dólares y la precisión es aproximadamente del 1% de la escala completa. La ventaja de estos sensores es que son menos costosos. Por otra parte, tenemos los transductores de hilo resonante, en los cuales un circuito oscilador hace que un cable oscile a su frecuencia de resonancia.
mientras que la tensión del cable varía en función de la presión del proceso. Entonces, en la figura número 15 se puede ver un diagrama de este tipo de sensores, en los cuales los diafragmas de alta y baja presión, ubicados a la derecha y a la izquierda de la unidad, detectan la presión del sistema. Entonces, a medida que aumenta la diferencia de presión, el líquido de llenado cambia la tensión del alambre y esto modifica la frecuencia de resonancia, que es medida digitalmente. Las ventajas de este proceso es que, de este sensor, perdón, es que tienen un amplio rango de temperatura que va desde menos 40 grados Celsius a 120 grados Celsius, y la presión en presión absoluta es de 10 milímetros de mercurio a 600 psi. También tenemos los sensores de presión piezoeléctrica. Entonces, la presión que actúa sobre el diafragma de detección genera una señal eléctrica que es proporcional a la cantidad de fuerza y por lo tanto a la deformación experimentada por el cristal. Entonces, cuando el cristal o un cuarzo es sometido a una presión en un eje particular, sufre una deformación elástica. Esta deformación causa un potencial eléctrico que se traduce en un flujo de carga eléctrica. El rango de presión es de 0.7 kilopascales a 70 megapascales. Las temperaturas de funcionamiento van desde criogénica hasta 600 grados Fahrenheit. Los costos van de $500 a $1.500 y la escala de precisión es de 1% de la escala completa. Por último, tenemos los sensores de alta presión. Estos son definidos como los dispositivos que son capaces de medir presiones en exceso de 10.000 a 20.000 psi. Entre estos tenemos los manómetros de pistón de peso muerto, que se usan más que todo para calibrar otros sensores de presión, las galgas tensiométricas o los piezoeléctricos, que ya los expliqué anteriormente, los hilos sensibles a la presión, donde un ejemplo es una bobina de alambre de manganina, que al ser sometida a altas presiones, su resistencia eléctrica varía linealmente con la presión del proceso. También tenemos la detección de cambios de estado, que es determinar la presión a la cual un material cambia su estado y tomarla como presión estándar. Y por último, los sensores dinámicos, que son de gran interés para detectar presiones de explosión, de los propulsores de un cohete o de reacciones químicas que ocurren a velocidades muy rápidas. Muchas gracias.